Hermanos, buenas tardes. Qué alegría poder saludarles en esta linda tarde tan especial. Y hoy tenemos la oportunidad de podernos reunirnos en este lugar que se ha reservado solamente para alabar y glorificar también el nombre de nuestro buen Señor Jesucristo. Y así que me da gusto verles aquí, también ver a un buen grupo muy significativo que hoy nos acompaña. Y quisiéramos también invitarle para el día de mañana que usted pueda estar aquí con nosotros a las 6 de la tarde. Estaremos iniciando esta programación y la semana de evangelismo se llama Renacer, una nueva oportunidad. Y si usted mañana tiene una petición muy especial, mañana traiga su petición. Habrá una cajita enfrente y habrá un grupo de personas que están orando durante esta semana y seguramente el Señor hará grandes cosas y grandes obras en la vida de nuestra vida. ¿Lo creen así? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca, dice el título, cuando parece que todo está, ¿qué cosa? Cuando parece que todo está perdido. Y quisiera invitarles para que vayamos a nuestra Biblia y busquemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1 y versículo 3. Si hay algún amigo especial, hágale llegar la Biblia, busque el pasaje para que él pueda estudiar aquí también con nosotros. San Juan, capítulo 11, versículo 1 y versículo 3. San Juan 11, versículo 1 y versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Y María, hermana de Lázaro el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con su cabello. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Palabra de Dios. Vamos a orar esta tarde tan especial. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. En una tarde tan especial como esta, ya nos hemos reunido, ya nos hemos encontrado delante de tu presencia. Y en esta tarde, Señor, queremos escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que hables directamente al corazón de ella, que hables al corazón de él. Y que aparentemente todo puede estar perdido, pero usted nunca llega tarde. Usted siempre llega a tiempo en nuestra vida. Y esta semana será una semana bendecida por tu santo nombre. Que podamos sentir tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, ven a estar con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. La Biblia habla de una relación tan especial entre Jesús y la familia que vivía allá en Betania. Y la Biblia dice que esa relación que él tenía con aquella familia era una relación tan cercana. Cuando el maestro de Galilea se sentía cansado, cuando el maestro de Galilea entonces se sentía sediento, con frecuencia él entonces decidía acudir al hogar de su amigo que estaba en Betania. Y allí en Betania vivía un hombre llamado Lázaro. Y cada vez que entonces Jesús llegaba, en la familia de Lázaro siempre él encontraba calidez, siempre él encontraba cariño, siempre él encontraba una amistad sincera. Y en ese escenario de confianza y de familiaridad, Jesús entonces siempre, él solía expresarse con libertad. Él siempre solía expresarse con sencillez. Él sabía precisamente que sus palabras que él pronunciaba delante de ellos, jamás sus palabras iban a ser malinterpretadas, como solía ocurrir cuando estaba en presencia de los fariseos y los demás líderes del pueblo judío. Pero saben, en un determinado momento de la historia, en un determinado momento en la vida de esa familia que vivía en Betania,
la palabra del Señor dice que de pronto, cuando era alegría, la alegría entonces se borró de su rostro y entonces hay preocupación. Hay una grande crisis. La palabra del Señor dice que de pronto un día su amigo Lázaro había enfermado por una tremenda enfermedad. Mira qué dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó entonces sus pies con sus cabellos. La palabra del Señor dice que este hombre llamado Lázaro enfermó. El versículo 3 dice el texto bíblico: y enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está, ¿qué cosa? Está entonces enfermo. Y es que las personas a quienes Jesús ama también pueden enfermar. Las personas a quienes Jesús ama también pueden llorar, también pueden sufrir. Y las personas a quienes Jesús ama también pueden perderlo todo. Y la palabra del Señor dice que entonces Marta y María, en la grande preocupación, ellas se preocupaban y se hacían la pregunta: Marta, ¿qué vamos a hacer? No sé, María, ¿qué vamos a hacer? Y la palabra del Señor dice que entonces Marta y María se pusieron de acuerdo para enviarle un mensaje a Jesús, y el mensaje era: Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Y la palabra del Señor dice que un mensajero tuvo que viajar hasta la ciudad de Perea, donde Jesús ahora estaba. Y de Perea a la aldea de Betania eran aproximadamente 40 kilómetros de distancias. Era un día de camino. Y de Betania a Jerusalén eran 15 estadios, que equivale a 3 kilómetros de distancias. Y Jerusalén estaba sobre el monte de los olivos, camino hacia la ciudad de Jericó. Y la palabra del Señor dice que entonces este mensajero pudo llegar ante el maestro. Y cuando miró al maestro en medio de la multitud, allí con los discípulos, le dijo: Maestro, 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 vengo desde la aldea de Betania para decirle, su amigo al que usted ama, con la familia que siempre encuentra sencillez, que siempre hay claridad en sus palabras, quiero decirle que Lázaro ha enfermado, maestro. Y la palabra del Señor dice que entonces Jesús respondió en el versículo 4: esta enfermedad no es para qué. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es solamente para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre de Dios sea entonces glorificado. ¿Por qué? Sea entonces glorificado por ello. Y es importante recordar que a veces las grandes crisis del ser humano son las grandes oportunidades para que el poder de Dios entonces se manifieste en la vida de esa persona. Y probablemente durante esta semana que tú vas a estar aquí, la mano de Dios se va a manifestar en las grandes crisis que tú has pasado. Solamente tienes que creerlo, tienes que confiar de todo corazón. Y cuando Jesús entonces dialogaba con ellos, dice el versículo 5, Jesús entonces amaba a Marta, amaba también a su hermana y también amaba a este hombre llamado Lázaro. Desde la primera vez entonces que Jesús se encontró con esa familia, desde la primera vez que cruzaron mirada entre Jesús y Lázaro, Cristo entonces encontró un vínculo muy fuerte. Y el amor entonces de Lázaro era profundo hacia él. Y el amor del Salvador también era profundo. Tanto que la Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro. Y la palabra del Señor dice en el versículo 6: cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, la palabra del Señor dice que entonces Jesús se quedó ¿cuántos días más?
La Biblia dice, hermanos, en el verso 6, que Jesús se quedó 2 días más en aquel lugar donde él estaba, y estaba en la ciudad de Perea. ¿Por qué Jesús no vino? Si el mensajero llegó a decirle, maestro, tu amigo está enfermo. ¿Por qué el maestro no dejó la ciudad de Perea? ¿Por qué el maestro entonces no vino con los discípulos hasta la ciudad de Betania? ¿Por qué Jesús entonces tuvo que tardar? ¿Por qué Jesús tuvo que quedarse 2 días más en aquel lugar? Aparentemente esta demora por parte de Jesús, la palabra del Señor dice que esta demora entonces iba a traer gloria a Dios. Si hay algo que he conocido de nuestro Señor Jesucristo es que Él no sabe llegar tarde. Él siempre, cuando llega a nuestra vida, Él siempre va a llegar justo a tiempo, en el momento menos indicado, en el momento menos esperado, en el momento cuando estamos cayendo, en el momento cuando no sabemos a dónde ir. Entonces nuestro Señor llega a nuestra vida. El modo como Dios usa el tiempo puede parecernos frustrante ahora, pero resulta que el tiempo que Él maneja al final es el mejor para nuestra vida. Y la palabra del Señor dice que durante esos 2 días que Jesús se quedó en la ciudad de Betania, la palabra del Señor dice que entonces Lázaro, ¿qué pasó? Lázaro murió. Versículo 11 de San Juan 11:11. Dice la palabra del Señor, le dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro, sea qué cosa, se ha dormido, pero voy pues a despertarlo del sueño. Y entonces los discípulos, cuando escucharon esas palabras de Jesús, los discípulos entonces preguntaron, Señor, si Lázaro duerme en la aldea de Betania, ¿será que Lázaro va a sanar? Y entonces los discípulos escucharon las siguientes palabras. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro, ¿qué cosa? Lázaro ha muerto. Habían pasado ya 2 días. Y Lázaro entonces ya había muerto. Y ante esa situación, entonces los discípulos reciben la noticia, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Y los discípulos lograron comprender algo tan importante, que Cristo es alguien que no sabe olvidar a los amigos que están sufriendo. Si hay alguien en esta vida que no olvida, este es Jesús. Si hay alguien que tiene memoria desde el día en que naciste hasta el día de hoy, este es Jesús. Si hay alguien que sabe lo que tú estás viviendo, lo que tú estás enfrentando, el sufrimiento que tú llevas en tu corazón, este es Jesús. Porque Jesús entiende cuando nadie más nos entiende. Porque Él nos comprende cuando nadie nos comprende. Porque Él es capaz de sentir el dolor que tú sientes cuando otras personas no lo sienten. Y Él le dice a los discípulos después de 2 días, nuestro amigo Lázaro entonces se ha dormido. ¿Por qué el maestro le dijo que Lázaro había dormido si estaba muerto? ¿Cómo es que Jesús entonces compara la muerte? ¿De dónde nosotros venimos? La palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7, y entonces Dios el Señor moldeó al hombre del polvo de ¿qué? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de ¿qué? De vida, y entonces llegó el hombre a ser un ser ¿qué cosa? Un ser viviente. El primer hombre fue formado del polvo de la tierra. Y cuando el Señor entonces moldeó allí ese muñeco de barro del polvo de la tierra, el Señor tuvo que inclinarse a tierra, y entonces dice la palabra del Señor que Él sopló aliento de vida, y cuando dio el soplo de aliento de vida, Él entonces llegó a ser un ser viviente. Y todos los que estamos aquí también somos seres vivientes. Y cuando nos llame el Señor al descanso, entonces ¿a dónde vamos a ir? Dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 20 que todo va a un mismo ¿qué? Lugar. Todo viene del polvo, y al polvo ¿qué cosa? Y al polvo volverás.
Y el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Cuando Dios formó a ese hombre, le dio ese aliento de vida. Y cuando muere esa persona, vuelve al polvo de la tierra. Y entonces el aliento de vida, el soplo de vida, vuelve una vez más a Dios quien lo dio. Y de pronto, cuando una persona entonces descansa en el polvo de la tierra, ¿será que sabe algo? ¿Será que todavía tiene memoria? ¿Será que todavía tiene recuerdos? Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Los vivos saben que han de ¿qué? De morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria ha quedado entonces en el olvido, también su amor, también su odio, también su envidia perecieron ya y nunca más participarán en nada de lo que se hace debajo del sol. Cuando una persona descansa en el polvo de la tierra, la Biblia dice que no sabe absolutamente nada. Y entonces, ¿qué ocurre con el alma? El libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: porque toda alma entonces es mía, y toda alma del Padre, tanto la del Hijo, las dos son mías, pero el alma que pecara, esa ciertamente que pasará, ciertamente morirá. Desde que el pecado entró, hemos tenido que despedir a seres queridos tan especiales en nuestra vida. El hombre fue diseñado para que fuera inmortal, pero por causa de la desobediencia el hombre hoy en día es mortal, tiene que morir. ¿Será que en algún momento nosotros vamos a recibir lo que se le llama la inmortalidad? Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y versículos 52. Os voy a decir un misterio, no todos que dormiremos, pero todos seremos entonces transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros entonces seremos ¿qué? Seremos entonces transformados. Cuando el Señor le estaba diciendo a los discípulos que su amigo Lázaro estaba durmiendo, Él estaba diciendo que su amigo Lázaro ya entonces estaba muerto. Y los discípulos no lograban entonces discernir los pensamientos que Jesús entonces les estaba expresando en la vida de ellos. Es justamente por esa razón que el versículo 15 aparece para afirmar y fortalecer la vida entonces de ellos. Mira qué le dijo versículo 15. Y me alegro entonces por vosotros que yo no haya estado allí en la casa de Lázaro, en la aldea de Betania, donde está Marta y María. Y me alegro no haber estado allí para que ustedes entonces crean. Y entonces el Señor, cuando terminó de hablar, le dijo entonces a los discípulos: vamos allá, vamos a la aldea de Betania. Sin embargo, desde la perspectiva humana, era incomprensible la forma como Jesús estaba manejando la situación. Y a veces nosotros no entendemos cómo Dios maneja las cosas en nuestra vida. A veces no entendemos a Dios cómo maneja las cosas en nuestra familia. A veces creemos que todo lo que estamos viviendo no puede ser posible. A veces nos hemos preguntado: ¿por qué será que duele tanto en el corazón? ¿Por qué será que tengo que derramar tantas lágrimas en mi vida? Y para aquellas preguntas siempre habrá una respuesta. Mira qué dice el libro de Isaías capítulo 55, el versículo 8, dice el texto bíblico: porque mis pensamientos no son ¿qué cosa? No son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, dijo entonces Jehová. Y el versículo 9 dice la palabra del Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros ¿qué? A veces tú no vas a entender lo que tú estás enfrentando,
pero a veces lo que tú estás enfrentando es lo mejor para ti. A veces el hombre solamente hoy en día está pensando en el tiempo, pero Dios no solamente piensa en el tiempo. Dios es alguien que está pensando en la eternidad. A veces el hombre solamente está pensando en sí mismo, y Dios entonces está pensando en los seres humanos que ha creado con el poder de su mano. A veces el ser humano solamente piensa en lo que puede obtener en esta vida, mientras Dios solamente piensa en lo que le puede dar a la raza humana. Y a veces nosotros no entendemos a Dios. Y eso nos lleva a pensar que para poder entender a Dios tendríamos que pensar como Dios. Y para pensar como Dios tendríamos que ser como Dios. Pero el gran detalle es que no somos ¿qué? El gran detalle es que no somos Dios. Por lo tanto, no podemos pensar como Dios y mucho menos ser Dios. Es por eso, mis amigos, que Dios no está interesado en que tú lo entiendas a Él. Él está interesado que tú comprendas a Él. Él está interesado que tú confíes en Él, porque Él sabe que es lo mejor para ti y también para tu familia. Y era de una de las lecciones más importantes, extraordinarias, que los discípulos entonces aprenderían en aquella linda ocasión. La palabra del Señor entonces dice que el texto bíblico, Jesús decidió dejar la aldea de Perea y entonces llegó allí a Betania. Y cuando el maestro entonces estaba llegando con sus discípulos, rápidamente la gente pudo percibir que allí venía el maestro. Le dijeron: Marta, Marta, el maestro, su amigo, el que amaba a Lázaro, allí viene en el camino, ve por favor a alcanzarlo. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que Marta salió corriendo a su encuentro y cuando lo miró, le dijo el texto bíblico: Señor, si hubieras estado aquí, tu hermano no hubiera ¿qué cosa? No hubiera muerto. Y la palabra del Señor, mis hermanos, dice el texto bíblico que cuando Jesús escuchó estas palabras, dice el versículo 23, Jesús le respondió: tu hermano ¿qué cosa? Tu hermano resucitará. Y el versículo 25 dice el texto bíblico: yo soy la resurrección y la vida. Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Y la palabra del Señor dice que entonces Marta encontró consuelo. Y de pronto, mientras Jesús iba avanzando hacia la casa de ellos, más adelante, entonces se encuentra con su hermana María. Y cuando llega a los pies de Jesús, dice el texto bíblico, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría entonces muerto. Tanto María, tanto como Marta, sabían que si Cristo hubiera estado en la habitación de su hermano Lázaro, su hermano entonces no habría muerto, porque Satanás entonces no iba a poder tener poder sobre la vida de Lázaro, porque la muerte no hubiera podido lanzar su dardo contra la muerte, estando enfrente del autor de la vida, que se llama Cristo Jesús. Y por lo tanto la Biblia dice que Cristo entonces permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciera su poder para que luego él lo hiciera retroceder como enemigo vencido. Permitió que Lázaro pasara entonces bajo el dominio de la muerte. Y las hermanas habían observado 4 días que su hermano había muerto. Ellas mismas se habían encargado de colocar a su hermano allá en la tumba. Y en el corazón de ellos había dolor. Pero saben, mis amigos, Elena G. de White dice que su tardanza no indicaba que las amese menos, pero sabía que para ellas, para Lázaro, para él mismo y para sus discípulos habían de ganarse ¿qué cosa? Había entonces de ganarse la victoria.
Y es que Cristo Jesús, hermanos, es el autor de la vida. Y la muerte no puede hacer nada cuando está la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el texto bíblico dice en el versículo 33, al ver a Marta, al ver a María, Jesús entonces se conmovió al mirar a las personas que estaban allí. Y el versículo 33 dice, Jesús entonces al verla llorando y al ver a los judíos que le acompañaban, también el maestro se estremeció de espíritu, y dice la palabra del Señor que también él se conmovió. Y más adelante el versículo 35 dice, Jesús lloró. Queridos amigos, quiero decirles esta linda noche tan especial, que cuando tú y yo sufrimos, Jesús también sufre. Cuando tú y yo lloramos, Él también llora. Cuando tú sientes dolor en tu vida, Él también siente ese dolor. Cuando las personas son injustas, Él también observa las injusticias y Él entonces tiene que llorar por nosotros. Por eso tú nunca debes olvidar que para Jesús eres una persona muy importante, mientras nosotros tal vez no somos importantes en la vida de una persona. Porque tú fuiste la razón por la cual entonces Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Y tú debes recordar esa linda ocasión, que tú vale más de lo que otras personas entonces pueden valorarte. La Biblia dice en el versículo 38, hermanos, y Jesús una vez más se volvió a conmover en sí mismo, ahora cuando Jesús ahora estaba en el sepulcro. Lázaro entonces había sido colocado en una cueva rocosa, y la palabra del Señor dice que entonces Jesús le dice a los que estaban allí, a Marta, le dice a Marta, Marta, por favor, ¿qué cosa? Marta, por favor, quita la piedra. Y entonces Marta le dice, maestro, ¿cómo me pides a mí que yo quite la piedra si mi hermano lleva 4 días de muerto? ¿Cómo me pides, maestro? ¿Acaso no puedes sentir el olor de descomposición que hay en mi hermano? Y entonces Jesús, con palabras suaves, le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás qué cosa? Verás entonces la gloria de Dios. Y es que las imposibilidades naturales no pueden impedir la obra del Omnipotente en la vida de Él, pero tampoco en la vida mía. A veces el escepticismo y a veces la incredulidad son cosas que no son humildad. Jesús le dijo, Marta, quita la piedra. La palabra del Señor, hermanos, dice que Cristo, Él pudiera haber quitado la piedra con su mano y la piedra entonces se hubiera retirado. Él mismo se hubiera encargado de decirle a la hueste de ángeles que le acompañaba, por favor, quiten la piedra, y los ángeles entonces se hubieran encargado. Pero saben, mis amigos, ¿saben por qué Él no lo hizo? Porque a veces el poder divino no va a ser lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos. Él lo que hace es fortalecer y lo que hace es cooperar con el humano. La palabra de Dios dice que entonces Marta decidió entonces con las demás personas retirar aquella roca que aguardaba a Lázaro muerto. Y saben, mis amigos, cuando Marta entonces decidió quitar aquella roca, la palabra del Señor dice que toda la gente que estaba alrededor estaba atento. Se estaban fijando en la tumba, miraban la entrada, qué es lo que el maestro iba a hacer en ese momento. Y la palabra del Señor dice en el versículo 43, y habiendo dicho estas cosas, Él clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. La voz de Él fue tan clara, la voz de Él fue tan penetrante,
que la voz de él entró en los oídos del muerto. Y su rostro de este hombre que estaba allí en la tumba salió iluminado por la gloria de Dios. Y la gente, cuando dijo Lázaro, ven fuera, la gente miró la seguridad con la cual el maestro estaba hablando. Cada ojo se había colocado en la mirada de esa cueva rocosa donde estaba Lázaro. Cada oído estaba atento al oído y al sonido del movimiento de Lázaro en aquella cueva. En aquella cueva de pronto hay agitación por dentro. Y por dentro se puede escuchar a alguien que se está levantando. Se puede escuchar las piedras tal vez donde estaban pisando él, donde venía saltando hacia afuera, se podía escuchar. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que de pronto Lázaro, su amigo Lázaro, salió. Y salió envuelto en un sudario, en vendas, con su rostro envuelto. Y Cristo le dice entonces a las personas que estaban allí, desatadlo y dejadlo entonces ir. Mi hermano está vivo. Mi hermano no está muerto. Y corrieron a desatarlo. Y corrieron a abrazarlo y besarlo. Hermanito, estás con nosotros una vez más. ¿Cómo no creer en Cristo Jesús si Él es la resurrección y la vida? ¿Cómo no creer en Él si tan solamente con su palabra Él entonces se levantó? En el año 2019 Jesús se enfermó. El COVID llegó a su vida. Y cuando el COVID llegó a su vida, entonces Él se siente devastado. Él tiene miedo entonces a morir. Él vive solo. Su esposa hace más de 10 años se ha muerto. Sus hijos ya no están más con él. Ahora solamente le acompaña a su hija y una nieta y otra nieta más pequeña. Él vive en una chocita humilde de tablas. Allí vive él solo. Pero Jesús, cuando llegó esa enfermedad, cuando sentía que ya no podía respirar, le decía: Señor, dame una nueva oportunidad, porque yo no quiero morir en este lugar. Señor, por favor, tengo alrededor de 80 años, pero no quiero morir todavía. Y él no quería morir porque todavía no estaba preparado. Le digo: Señor, envía a alguien para que venga y me diga qué es lo que tengo que hacer, porque aquí en este lugar, en un lugar solitario, en un lugar apartado de la comunidad, nadie viene a visitarme. Y él entonces allí con esa enfermedad que no puede respirar dice: Señor, envía a alguien. Y pasaron la primera semana y la segunda semana. Le metió la inquietud Dios a dos mujeres grandes y a un hombre grande de Cañada María, aquí en este lugar, que le dijo: por favor, ve a San Isidro el Naranjo. Hay una persona que necesita y que está pidiendo por auxilio, quiere conocerme, vaya. Y estas dos damas y este hombre decidieron tomar su pequeño vehículo y decidieron llegar hasta la casa de Jesús. Y estas tres personas se quedaron 15 días en su casa dándole la lección de la fe de Jesús. Terminaron las 20 lecciones. Y entonces este hombre, Jesús le dice: yo quiero bautizarme.
yo quiero entregar mi vida al Señor. Y entonces estos hombres le dijeron: no podemos bautizarte porque no somos pastores. Hay personas indicadas para eso. Pero te prometo que regresando de la Ciudad de México te vamos a bautizar. Ese año 2019, esta pareja entonces se fue a la Ciudad de México y la otra dama ancianita quedó en Cañada María. Llegó el final del 2019 y Jesús esperaba: ¿cuándo van a venir a bautizarme? Pasó el 2020, pasó el 2021, pasó el 2022, pasó el 2023 y no ha llegado el pastor para que los bautice. Y Jesús dice: Señor, yo no quiero morirme sin antes prepararme. Hace una semana y media recibí una llamada: Pastor Juan Carlos, te vas a ir a San Isidro el Naranjo y te vas a ir con unas personas que vienen de la Ciudad de México. Vas a ir a bautizar a un hombre llamado Jesús. Y yo le dije: está bien. Y yo decidí caminar y caminar horas y tras horas hasta que me alcanzaron. Y el sábado de la noche me quedé con esos lindos ancianitos en su casa, y el domingo por la mañana viajé 3 horas para llegar. Y llegué entonces a la casa de Jesús. Y Jesús ahora tiene más de 83 años. Cuando recibió la fe de Jesús, estaba bien derecho. Ahora a Jesús le cuesta. Jesús no puede hacer nada por sí mismo. Y le dije: Jesús, he venido para que tú entregues tu vida. Y él me dijo: ¿tú quieres entregar tu vida? Y él me dijo: sí, pastor, hace varios años que he estado esperando en esta casa humilde, solo. Y el hermano allí en su desesperación me decía: pastor, mire la piedra rocosa que yo tengo. Y tenía un bastón de metal, y todos los días en su desesperación Jesús entonces con su piedra rocosa tallaba y tallaba y tallaba aquel bastón metálico, de tal manera que el bastón estaba tan delgado de tanto tallarlo, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo vas a venir, Señor? Me estoy muriendo. Y Jesús me dijo: pastor, me quiero bautizar. Y yo le dije: está bien, traemos una alberca, conseguimos un poco de agua. Y Jesús, hermanos, hace más de una semana y media, él entonces fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Jesús entregó su vida, salió, me abrazó, y al salir de la pila bautismal, ahí estaba su hija y sus 2 nietas, y me dijeron: pastor, también yo quiero prepararme. Y las 2 niñas me dijeron: pastor, también nosotros queremos. Ese domingo por la mañana, 9 de la mañana, 4 personas entregaron su vida a Cristo Jesús en San Isidro el Naranjo, hermanos. ¿Cómo no creer en Él si Jesús nunca llega tarde? Él siempre llega justo a tiempo. Y a veces hemos tenido la impresión de que el Señor nos ha olvidado, pero Él no te ha olvidado. Él ha mirado la aflicción que hay en tu corazón. Por eso la palabra del Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dice quién? Dice entonces el Señor. Ahora yo te pregunto, en esta linda tarde tan especial, ¿cuál es la piedra que te está impidiendo salir de esa cueva rocosa? ¿Será que lo que te está impidiendo acercarte a Jesús es la piedra del egoísmo? ¿Será que es la piedra de la mentira? ¿Será que es la piedra de los prejuicios? ¿Será que es la piedra del materialismo? ¿Será que la piedra tuya es la infidelidad? ¿Será la piedra del no se puede? ¿Será la piedra del decir aún no estoy listo? Te pregunto esta noche, ¿cuál
es tu piedra para levantarte y salir de tu cueva rocosa y venir ante Jesús. Lo que tú sufres hoy, mañana será felicidad en tu vida. Lo que tú pasas hoy, mañana será tu fortaleza. Hoy tú puedes renacer en Cristo Jesús. Yo te pregunto esta noche, ¿será que hay alguien aquí que quiere levantarse y que quiere nacer en Cristo Jesús, diciéndole: Señor, yo quiero salir de ese lugar, porque nada está perdido cuando tú llegas justo a tiempo? Esa noche vamos a cantar ese canto tema, y mientras cantamos ese canto tema, quiero pedir que te levantes y que le digas: Señor, yo soy aquella persona que está sufriendo por dentro, que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde ir, y hoy te necesito en mi vida. Quiero invitar a mi hermana que venga a cantar. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te
día Jesús te dice, al igual que Marta, no todo está perdido. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Y hoy tú puedes ver la gloria de Dios si tan solo decides quitar la piedra. Y cuando tú decides quitar esa piedra, tu corazón puede renacer para una nueva oportunidad, porque nada está perdido cuando la presencia de Él llega a nuestra vida. Te pregunto esta noche, ¿te gustaría quitar esa piedra que hay en tu corazón para que Él pueda entrar a tu vida? ¿Te gustaría? Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar esta noche. Querido Padre que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, porque tú nunca llegas tarde, usted siempre llega a tiempo, Señor. Y probablemente, Señor, aquí hay más de una linda persona que está viviendo en su cueva rocosa, que se ha estado lastimando a sí misma y a sí mismo, y personas tal vez dentro de esa misma cueva rocosa le han estado dañando, Señor. Hay personas, Señor, que tal vez estén gritando por auxilio esta noche dentro de su corazón y aparentemente nadie nos escucha porque hay una piedra que impide, Señor, que alguien más los escuche. Eso puede estar pasando con ella, es lo que está viviendo él, pero tú, Señor, ya nos has escuchado desde afuera de esa cueva, Señor. Y ahora, Señor, hoy, esta linda noche, decidimos quitar esa piedra, decidimos recorrerla para que usted se dé paso y entre en nuestra vida personal y que nos ayudes a entender que en nuestro dolor no estamos solos, que en nuestras enfermedades tú estás con nosotros, que en la situación que estamos viviendo ahora tú nos vas a acompañar, porque la victoria será nuestra, Señor. Abrázanos esa noche en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.